Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy en la página 164. En la página 164 tenemos el tema desigualdades lineales en una variable. Ese es el tema con el que vamos a comenzar hoy. Desigualdades lineales. En las desigualdades lineales vamos a ver primero lo que es la notación de intervalo. La notación de intervalo es una notación que permite describir un conjunto de números, porque en el caso de las desigualdades, tanto lineales como cuadráticas, la solución no solamente es un número, sino que un conjunto de números mucho más grande. En el caso de las desigualdades lineales es infinito incluso. Vamos a hablar primero entonces de qué es una notación de intervalo. La notación de intervalo, y así se dice, intervalo, no es incorrecto. Hay personas que dicen intervalo, pero en realidad es intervalo, pues la palabra no está acentuada en la letra E. La forma correcta de decir la palabra es intervalo. Bien, en el intervalo tenemos, por ejemplo, eh, primero voy a comenzar con esto. Cuando nosotros despejábamos en una ecuación lineal, la respuesta era, por ejemplo, x igual a 4. Me estoy fijando aquí que hay personas con micrófonos encendidos para que lo apaguen, por favor, porque se escucha el ruido. X igual a 4, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner ahí. O cualquier otro número, puede ser negativo, positivo, fraccionario. Pero, por ejemplo, 4. Cuando en las ecuaciones nos daba esta respuesta, el conjunto solución era únicamente el número 4. Solo el 4. Pero en las desigualdades ya no tenemos el signo igual, sino que lo que tenemos es cualquiera de los símbolos de desigualdad, que igual pueden observar en su página 164. Los tenemos ahí. ¿Cuáles son ellos? Son mayor o igual que 4. También pueden ser mayor nada más, menor o menor o igual, cualquiera de esos 4. Vamos a comenzar viendo qué significa esto, x mayor o igual que 4. Lo que significa, la x representa a los números que son la solución de la desigualdad. Ahí tenemos los números mayores o iguales que 4. Son todos aquellos números mayores que 4. Vamos a ver cómo se escribe en notación de intervalo. X representa los números que son la solución de la desigualdad, y ellos son los números mayores o iguales que 4. ¿Cuáles son esos números? Si dibujamos una recta numérica, vamos a usar este que se ve mejor. Cuando usamos una recta numérica tenemos en el extremo izquierdo a negativo infinito, en el extremo derecho al infinito positivo o positivo infinito. Y aquí tenemos al 4. En relación al 4, ¿dónde están los números mayores que él? El 5, el 6, el 7 y todos los decimales que están, pues están a su derecha, están aquí. Y como dice esta rayita que está aquí, también igual a 4, o sea que es el 4 y los números mayores que él, que serían los que están ubicados a su derecha. Todos estos números, todos ellos.
4.01, 4.5, el 6, el 7, el 8, el 1000, el 1.000.000, todos ellos, hasta más infinito. Entonces ahora vamos a ver lo que es notación de intervalo. En la notación de intervalo se ponen los extremos de los números del conjunto, desde dónde hasta dónde va. En este caso tenemos que va desde 4 a más infinito, incluyendo el 4. Entonces, en los extremos los ponemos 4 en el orden de la recta numérica y va con los dientecitos hacia adentro, porque va desde 4 incluyendo el 4 hasta, que es la comita, más infinito. En el infinito, como esto no es un número, siempre va abierto. Siempre va abierto, o sea que con los dientecitos hacia afuera. Esto es la notación de intervalo. Conjunto solución le pondríamos aquí enfrente igual a. Cuando terminemos el ejercicio, así vamos a escribir el conjunto solución en notación de intervalo. Hacemos otro ejemplo cuando es solamente x mayor que 4, o sea que no lleva el igual. La diferencia con el que acabamos de hacer es que no incluye el 4. O sea, el 4 solo sirve de referencia del extremo, pero no está incluido en el conjunto solución, solo los números mayores que él. Entonces la diferencia es que el 4 no va incluido. Entonces la pelotita iría aquí sin relleno. Y la diferencia es en este corchetito. Iría con los dientecitos hacia afuera. Y esa sería la única diferencia entre mayor, igual o solamente mayor. Al mayor que se le llama desigualdad estricta. Y a la que lleva el igual, mayor o igual, se le llama desigualdad débil. Bueno, ahora ¿qué va a pasar con nosotros dos? Con menor y menor o igual. Comencemos con menor o igual. Estas son las cuatro posibilidades. Menor o igual o menor nada más. Comencemos con menor o igual. En la desigualdad siempre esta parte va anotando hacia el menor y apuntando, perdón, y esta parte abierta hacia lo que es mayor. Se puede leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Mayor que tal o menor que tal. En cuanto pues a como lo vamos a leer, va a ser de derecha a izquierda con respecto a la X. De izquierda a derecha, perdón. Bueno, tenemos aquí entonces menor o igual que 4. Entonces aquí vamos a borrar esto. Y lo que va a cambiar es, siempre el 4 va a ir porque dice menor o igual. El 4 lo rellenamos. Y ahora ubicamos dónde están los números menores que 4. Si podemos ver, están a la izquierda. Entonces la flechita iría a la izquierda. Y sombreamos esos números. Ahora, en intervalo, ¿cómo sería la diferencia? Como se pone en el orden de la recta numérica, va a ir primero ahora el infinito negativo, primero, coma, 4. Siempre en ese orden, ¿verdad? En el infinito, como les decía, siempre va con los dientecitos hacia afuera, lo que significa que está abierto. Y en el número iría cerrado, porque va incluido el 4. Porque aquí dice los números menores y también los igual que 4. Igual que 4 significa que el 4 está incluido también. Y si no lleva esta rayita, eso significa solamente los números menores que 4. El 4 no. Y la diferencia, pues, al igual que cuando vimos el ejemplo de mayor que,
es que no lleva incluido al 4. El conjunto solución solo son los menores que 4, no el 4. El 4 solo serviría de extremo de referencia. Y en 4 pues va a ir abierto, o sea, con los dientecitos hacia afuera y conjunto solución aquí frente. Cuando terminemos un ejercicio de desigualdad lineal, así vamos a escribir el conjunto solución. Esta gráfica de la recta numérica es para ayudarse a saber el orden en que llevan los extremos, pero si usted lo puede interpretar bien y no necesita de la gráfica, no es necesario hacerla, porque solo le piden notación de intervalo. Pero para comenzar, pues si tiene problemas con saber quién va primero, quién va después, pues sí le puede ser de mucha ayuda la gráfica. Bien, vamos a ver aquí entonces a comenzar con ejercicios de resolver ecuaciones de desigualdad, perdón, ejercicios de desigualdades lineales, de resolver desigualdades lineales. Bueno, antes de comenzar con eso, ¿hay alguna pregunta sobre lo de ahorita que acabo de explicar? Ninguna. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con resolver desigualdades lineales. Vamos a hacer ejercicios que se encuentran en la página 165. Perdón, disculpen, de la página 167. En la página 167 están los ejercicios de este tema. Voy a comenzar con el primero. Lo voy a escribir aquí. Cuando termine la clase o cuando terminen todos los videos del día de hoy, los voy a arreglar en una lista de reproducción y se los voy a dejar ahí en YouTube. También les voy a copiar el enlace en la en aviso, se los puedo dejar. Si quieren, ¿verdad? Si no, pues ahí me dicen. Perdón, si quieren, me dicen si lo necesitan. Y yo se los dejo ahí. Menos 2/3. Ujú. Bueno, este es el primer ejercicio, el número 1. Dice, encuentre el conjunto solución en cada uno de los siguientes ejercicios y deje su respuesta en notación de intervalo. ¿Verdad? Bueno. Ahora bien, ¿cómo se resuelven las desigualdades lineales? Se resuelven así despejando para X. Recuerden que desigualdad lineal se refiere a que las variables no tienen exponentes cuadrados, cubos o ningún otro exponente que no sea 1. Todas las variables tienen exponente 1. No van a haber x cuadrado, por ejemplo. Si lo hubiera sería una desigualdad cuadrática, que es otro tema distinto. Bueno, entonces van a resolver despejando para la variable, así como lo despejábamos en las ecuaciones lineales, pero con una salvedad muy importante, que está detallada en la página 164, que se las voy a leer aquí para que lo subrayen en su libro. Lo voy a decir en mis palabras. Lo que sucede es que cuando usted está despejando y va a trasladar un número negativo hacia el otro lado de la desigualdad para despejar, y ese número negativo pasa a dividir o a multiplicar, tenemos que cambiar la orientación de la desigualdad. O sea, cambiaría a esta. Solamente en ese caso, si un número negativo pasa al otro lado, a dividir o a multiplicar. Si pasa un número negativo a sumar, no pasa nada. Y si pasa un número positivo a hacer cualquier otra cosa, tampoco pasa nada. Solo cuando un número negativo pasa a dividir o a multiplicar al otro lado. Es que usted tiene que cambiar la orientación a la desigualdad, ¿verdad? Eso hay que hacerlo. Casi siempre ocurre al final, mejor dicho, siempre ocurre al final,
que nosotros estamos despejando, que pasamos a dividir el coeficiente de la variable. Lo pasamos a dividir. Entonces ahí hay que fijarse si es negativo, hay que cambiar la desigualdad. ¿Verdad? Bueno, entonces comenzamos, como les decía, es igual a las ecuaciones lineales. Estamos multiplicando Ay, estoy. y separando los términos. Qué bonita manera. Sí, hermana. Apaguen el micrófono ahí, por favor. 2x menos 3x menos por menos da más 3 mayor que x menos 2 tercios. Dejamos las x de un lado. Esta x está del otro lado, así que va a pasar al otro lado, va a pasar a restar. Y del otro lado queda menos 2 tercios. Tengan lista ahí su calculadora para hacer estas operaciones. El 3 va a pasar al otro lado a restar. Y sumamos o restamos todos los números, ¿verdad? En el lado izquierdo pues tenemos 2 menos 3 menos 1 y da negativo 2 x mayor que, y del otro lado tenemos menos 2 tercios menos 3 y da menos 11 tercios. Aquí estoy silenciando yo manualmente, así que estén pendientes ahí de hacerlo ustedes para no interrumpir la clase. Bueno, aquí tenemos, solo ábralo cuando quiero consultar y después lo vuelve a desactivar. Bueno, aquí tenemos miren, aquí es lo que les decía. Lo que hacemos al final en el despeje es pasar el coeficiente a dividir. Entonces, si es negativo, usted tiene que cambiar la orientación de la desigualdad. Pasaría entonces a menor que menos 11 tercios entre menos 2. Y tenemos x menor que menos entre menos da más y dividimos y queda 11 sextos en el lado derecho. Y se lee todos los números menores que 11 sextos. Y lo vamos a trasladar a notación de intervalo con lo que vimos al principio de la clase. Bien, en la recta numérica tenemos, la recta numérica nos sirve de ayuda. En la recta numérica tenemos el infinito negativo a este lado, el infinito positivo a este lado, y aquí ponemos el número en cuestión. Aquí dice que son los números menores que 11 sextos. No 11 sextos, 11 sextos no, solo los menores que él. Entonces no va incluido el 11 sextos, solo los menores que él. Y los menores que él están a su izquierda. Y tal y como está en la recta numérica, la notación de intervalo es en este orden. Primero el menos infinito, la comita, 11 sextos, y van abiertos en los dos extremos. En el infinito porque siempre va a ir así, y en el 11 sextos porque no va incluido. Le ponemos conjunto solución enfrente y le ponemos el igual. Y se lee, el conjunto solución son los números que van desde menos infinito hasta un sexto sin incluir a un sexto. Así es como se leería en notación de intervalo. Y así tenemos entonces cómo se resuelve una desigualdad lineal. Vamos a hacer ahora otras. Yo elegí esa para comenzar. Ahí tienen en su libro en la página 167.
si quieren escogerlos ustedes para que me digan cuáles quieren. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, entonces hagamos otro. ¿Cuál quieren? De la página 167. Este era el número 1. Miren ahí si me dicen cuál quieren. El 5. El 5. Ok, vamos a hacer el 5. Todos los vamos a poner en notación de intervalo. Bueno, el ejercicio 5 dice y más 7 entre menos 2 y mayor o igual 3y más 3 entre 6. Este es el ejercicio 5. Bueno, aquí podemos, como tenemos una división en ambos lados, podemos dividir cada término de los que están en el numerador entre negativo 2 y del lado derecho entre 6. Pero como también están dividiendo todo en ambos lados, se pueden pasar a multiplicar respectivamente. El 6 pasará a multiplicar al lado izquierdo. Y ojo aquí, como vamos a pasar el menos 2 al otro lado, a multiplicar también y es negativo, entonces vamos a cambiar la orientación de la desigualdad. Recuerden, siempre que un número negativo pase al otro lado a dividir o a multiplicar, tenemos que cambiar la desigualdad. Y se cambia tantas veces suceda. Si sucede una vez, pues lo hacemos. Si vuelve a suceder, otra vez lo cambiamos. Y así. Por ejemplo, en este ejercicio, si el 6 también hubiese sido negativo, como se pasa el 2 y se cambia, se pasa el 6, que es otro número distinto, también se pasa al otro lado negativo, lo tenemos que volver a cambiar. O sea, se pasa por cada número que pase al otro lado, dividir o multiplicar, que sea negativo. Se pasa cuantas veces suceda. Se cambia cuantas veces suceda. Bueno, aquí pasó una vez nada más hasta ahora, así que se cambió a negativo, a menor o igual que, y se resuelve, ¿verdad? A multiplicar, sumar, restar y todo eso. Aquí se multiplica. 6 por y, 6y. 6 por 7, 42. Menor o igual, menos 6y, menos 6. Trasladamos las y para un lado. El negativo 6y va a pasar a sumar. Como pueden ver, no se cambia la desigualdad porque solo es cuando pasan a dividir o a multiplicar. Menos 6 se queda y menos 42 pues se quedaría en el otro lado, va a pasar a restar. Y sumamos y despejamos. 6 más 6 son 12. Menor o igual, negativo 48. Ahora el 12 va a pasar a dividir, pero como es positivo, pues no pasa nada. Pero si fuese negativo, otra vez tendríamos que cambiar la desigualdad. Entonces tenemos y menor o igual a menos 48 sobre 12. Y dividimos menos 48 entre 12. Y da negativo 4.
Quiere decir que la respuesta o el conjunto solución son todos aquellos números que son menores que 4 y también igual a menos 4, perdón, y también igual a menos 4. O sea, los menores que menos 4 y también el menos 4. Aquí vamos a comenzar a hacerlo sin la recta numérica de ayuda. ¿Cómo sería sin la recta numérica de ayuda? Si usted tiene menor que, tiene que ir menos infinito. Y el menos infinito siempre va a la izquierda. Menos infinito. Del otro lado, obviamente, pues va a ir el número que despejamos. El número del resultado del despeje, perdón. Y luego poner los corchetes. En los infinitos siempre va abierto. Y en los números, si lleva esta rayita que significa igual, entonces va cerrado, entonces va cerrado. Así lo podemos hacer sin necesidad de hacer la gráfica. Pero insisto, si necesita la gráfica para seguirse ayudando, usted siempre hágala. ¿Verdad? Entonces ponemos pues conjunto solución igual. ¿Qué pasa entonces si es mayor que? Pues ¿quién es mayor que? ¿Para dónde va? Para más infinito. El mayor que va para más infinito. Mayor, más infinito, así lo puede relacionar. Y el más infinito siempre va a la derecha, porque así va en la recta numérica. Entonces obviamente al lado izquierdo va a ir el número. Y si tiene esta doble rayita, pues va cerrado. Y si no la tiene, pues va abierto. Y en los infinitos siempre va abierto. Donde a veces va abierto, a veces va cerrado, es en los números. Y repito, cuando va cerrado, cuando lleva esta rayita. Estos son los que van cerrados. Estos de aquí. Estos son los que van abiertos. Repito, en el número. Los infinitos siempre van abiertos. Y así sería el ejercicio número 5. ¿Tienen alguna pregunta con él? Licenciada. Ajá. Entonces solo se cambia el intervalo cuando es resta, división y multiplicación. ¿Cómo así? El intervalo solo se cambia o sea, la expresión se va a cambiar a dividir o a multiplicar o restar. Que mire, lo que cambia es esto. Este símbolo de desigualdad lo va a cambiar va a cambiar su sentido. Si es mayor que, lo va a cambiar a menor que. Cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar. Cualquier otro cambio que haga no va a pasar nada. Si es un número positivo que pasa al otro lado, no pasa nada. Si es un número negativo que pasa a sumar, no pasa nada tampoco. Solo es cuando un número negativo pasa a dividir o a multiplicar. Y se hace cada vez que sucede en el ejercicio. Si sucede más de una vez, entonces cada vez que sucede, se cambia. Sí, diga María. Cuando dijo, se pone la llave del lado del número, corchete. No entiendo la pregunta, ¿cómo es? Disculpe. Que, cuando, que ¿por qué se ponía el corchete del lado donde está el negativo 4 mirando para el 4? Porque va cerrado. ¿Cómo sabe que va cerrado? Porque cerrado significa que el número está incluido en el conjunto solución. Entonces, si en su ejercicio su desigualdad tiene estas dos opciones, que es menor que o mayor que, y también igual, que es esta rayita que está aquí, ahí va cerrado. Siempre lo va a cerrar. Y si tiene menor que o mayor que sin la rayita, ahí va a ir abierto. ¿Qué significa que no tenga la rayita? Que no está incluido el número en la solución, solamente los menores que él o los mayores que él, pero él no.
al tener la rayita, pues ahí sí dice igual, además de mayor, también igual al número en cuestión. Entonces, ahí sería cerrado, lo que indicaría que el número está incluido en el conjunto solución, ¿verdad? Bueno, otro ejercicio por ahí. Ese es el 5. Otro por ahí que quieran que hagamos. Ahí pueden solicitarlo ustedes. O también lo puedo elegir yo. Vamos a ver, por ejemplo, el 7. Así les parece. Si no, pues pregunten. Mientras borro, miren, y si quieren alguno que no sea ese, pues me dicen para hacer. Está bien. Ok, el 7, vamos a hacer el 7. Dice un medio menos 4 por 5 más 3 medios de x más 2 quintos menor o igual que menos un quinto por 10No le escucha, Lee.
licenciada, tiene el micrófono apagado. Y los micrófonos están apagados para todos, no, para mí. Bueno, y aquí sería para este lado. Esos son, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Y por qué va cerrada la pelotita? Bueno, va desde menos Mira, 503 sobre 192 a infinito positivo, abierto aquí y cerrado acá. Y le ponemos conjunto solución. Y este sería en notación de intervalo. Ya se va a acabar la sesión, así que nos vamos a conectar nuevamente dentro de 10 minutos, que es el tiempo que da Zoom para volverse a conectar a otra reunión. Así que nos vemos dentro de 10 minutos.